Buenos días, compañeros y licenciada. El día de hoy, Leslie Barrera y Justin Bravo les hablaremos un poco sobre los derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Existen dos categorías de derechos, a veces suelen estudiarse de forma conjunta. Los derechos civiles son los reconocidos por todos los ciudadanos y por la ley, y en ellos se distinguen que los derechos humanos y de los derechos naturales. A continuación veremos los tipos de derechos civiles, entre ellos los más importantes, como los que son derecho a la vida y a la integridad física y mental. El derecho a la vida es un atributo del ser humano que le permite ejercer los demás derechos fundamentales. Por su importancia, es un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales, y debe estar protegido por la ley, y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluido el derecho de un juicio justo. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad de ser tratada con humanidad y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, a no ser sometido a torturas ni a malos tratos, y a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un juicio con las debidas garantías. Derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que pueden menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, de cambiar la religión o de creencias. A continuación, yo les voy a hablar sobre los derechos políticos. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. ¿Qué son los derechos políticos? Son aquellos derechos que tienen los ciudadanos para expresar, ejercer y participar en el universo democrático de la sociedad a la que cada uno pertenece, porque con ellos se consolida y se realiza la democracia. Es una de las maneras de manifestar este derecho. La Constitución de Ecuador de 2008, denominada oficialmente como Constitución de la República del Ecuador. Esta es la norma jurídica suprema vigente del Ecuador, la cual reemplazó a la Constitución de 1998. Fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente, que sesionó entre 2007 y 2008. Luego fue sometida a un texto normativo que se llama Referéndum Constitucional, siendo aprobado mediante el sufragio universal. En el capítulo 3 de los derechos políticos tenemos diferentes artículos. El artículo 26. Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de elección popular y de desempeñar empleos y funciones públicas. Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley. Los extranjeros no gozarán de estos derechos. El artículo 27. El voto popular será universal, igual, directo y secreto, obligatorio para los que sepan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los mayores de 65 años. Tendrán derecho a voto los ecuatorianos que hayan cumplido 18 años de edad y se hallen en el goce de los derechos políticos. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de este derecho. Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir presidente y vicepresidente de la República en el lugar de su registro o empadronamiento. La ley regulará el ejercicio de este derecho. Artículo salvo el caso de contravención. 3. En los demás casos determinados por la ley. ¿Qué garantizan los derechos políticos? Los derechos políticos se encargan de garantizar las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social.
siendo así un Estado de Derecho, el cual este es regulado por las leyes a las que los gobernantes y gobernados están sujetos, con la existencia de separación de los poderes públicos, es decir, que las funciones estatales estén distribuidas en órganos distintos e independientes, a través de la rotación de los gobernantes por la vía de expresión popular expresada en el sufragio universal, libre, secreto y personal, con estructuras políticas que favorezcan la participación activa del pueblo en las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales, por medio de sus organizaciones, ya sean partidos políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, denominado con las siglas PIDCP, es un tratado internacional que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200-A en el siglo XXI de 16 de diciembre de 1966. Consta de un preámbulo de 53 artículos. El derecho de libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Libertad de reunión y asociación. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. Derecho a participar del gobierno de su país de forma directa o representativa. Como podemos ver, la democracia participativa es aquella donde la consulta a los ciudadanos se hace de manera directa, generalmente por medio de referéndums o unidades de gobierno más pequeñas como asociaciones, comunas, pequeñas asambleas. Y la democracia representativa, como su nombre lo indica, es aquella donde las personas participan en el gobierno por medio de los representantes electos, ya sean presidente, diputados o senadores, alcaldes, gobernadores. Es el tipo más común por lo grandes que pueden ser. Derecho del acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo. Derecho al sufragio universal e igualitario. El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda población de un Estado, independientemente de su procedencia, raza, sexo, edad, creencias o condición social. Aunque el término sufragio universal ya había sido recogido en gran parte de las constituciones liberales del siglo XIX hasta el siglo XX, los estados liberales aún establecían límites al voto por sexo y raza. En la actualidad, a nivel internacional, el único límite aceptado al sufragio universal es el de establecer una edad mínima para votar. Derecho al voto secreto. El sufragio secreto, también denominado voto secreto, es una garantía del sistema electoral que impide que un extraño pueda influir en su voto o conocerlo.
Esto no supone que lo votado por el cuerpo electoral sea secreto al público, sino que tal sentido no pueda asociarse a una persona en concreto. El fin último del sufragio secreto es conseguir un voto libre e incondicionado, en el que solo cuente la soberana voluntad del votante. El sufragio secreto tiene un valor esencial para garantizar que el voto exprese realmente la voluntad del electorado, por lo que su violación suele ser castigada como delito. Los derechos políticos. El ejercicio de los derechos políticos en el Senado del Estado, lejos de colocar al hombre en oposición a este, lo que hace es habilitarlo a tomar parte en la estructuración política de la sociedad de la cual es miembro. Estos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional, y así nos proponemos desarrollar los conceptos de derecho, de sufragio activo y pasivo. Proceden de la idea de la libertad política y de la libertad individual, y debido a este carácter mixto no pueden ser concebidos a todos los individuos, sino solamente a los que, estando en edad de ejercerlos, poseen una relación con el Estado, como puede ser la que se deriva de su nacionalidad. Y recuerden que un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe de quitar, pero tenemos que tomarlo en cuenta con una gran responsabilidad. Muchas gracias por su atención.